Muy buenas noches. Agradecemos la presencia de todos ustedes y su deseo de acompañarnos en compartir este evento de una de las nuevas publicaciones de un gran maestro y un gran amigo, el doctor Mario Castillo Freire, que hoy nos complace con una nueva presentación del volumen 75 de la biblioteca, en el cual se presentará el libro titulado Entre el Derecho Civil y el Arbitraje, una cuarta edición que presenta a esta ilustre biblioteca del doctor Mario Castillo Freire, quien ha denominado Tentaciones Académicas 2. En el marco de un conversatorio sobre la reforma del Código Civil, esta obra constituye el volumen 75, y para darle inicio a este conversatorio invito a la doctora Laura Castro Zapata para que dé las palabras de bienvenida, y a quien le pido que le demos un fuerte aplauso. Buenas noches con todos. Me han pedido que hable solo 4 minutos. Me he tomado el tiempo y es exactamente el tiempo que me voy a tomar. Queridos amigos, en esta oportunidad me dirijo a ustedes a solicitud de Mario en representación de la familia. Mario Eduardo y yo deseamos agradecerles por la solidaridad y el enorme apoyo permanente que nos brindaron durante los 25 días en que Mario no estuvo con nosotros. Fue un periodo muy duro para todos los que queremos a Mario. Sin embargo, aunque no lo crean, nos permitió de un modo u otro ser creativos para afrontar esos momentos. Nunca imaginé que el apoyo de los amigos y familia pudiera ser de la magnitud que fue. Llamadas diarias o espaciadas, WhatsApp durante el día, la noche y madrugada, ofrecimientos de amigos, aunque no lo crean, para cuidar a Mario Eduardo, cadenas de oración, rezando al Santísimo, acompañamientos en silencio, comunicados, entrevistas, llamadas, mensajes, abrazos, amigos que se convirtieron en psicólogos nocturnos, otros en médicos por sus visitas, porque sus visitas eran como las de un médico, cortas, para no perturbar, según decían. Otros con llamadas monólogas. Al contestar me decían: no digas nada, Laura, solo escucha lo que tengo que decirte. Y colgaban, etc. Todas esas muestras de afecto, tanto de los amigos y familiares, permitió que podamos seguir con la frente en alto y con el ánimo siempre arriba. Hoy, superado en gran parte este periodo de vida, con otros ánimos y sobre todo juntos, queremos celebrar que Mario esté con nosotros y agradecerles públicamente por su amistad y compañerismo como familia. Es por ello que esta ocasión es especial, y como comprenderán, solo hay una manera en que Mario puede agradecerles desde el fondo de su ser y a la vez regresar a la vecindad. ¿Se imaginan cómo? Están sentados aquí, ¿verdad? Okay. Así es, presentando un libro. Es su libro número 69 y se titula Tentaciones Académicas 2. Un libro que, para variar, es contestatario a las intenciones de modificar el Código Civil. Como recordarán, Mario siempre se ha opuesto a las reformas del Código Civil. La primera vez que se intentó modificar el Código Civil de 1984 fue en el año 1989, apenas a los 5 años de su vigencia, y cuya defensa en contra de la reforma por parte de Mario fue solitaria. Tentaciones Académicas 1, precedente a este, fue un libro en donde Mario se permitió jugar mentalmente como académico. En él analizaba cada artículo del Código Civil
y efectuaba el ejercicio mental si debía modificarse o no. Y si concluía que sí, redactaba cómo debía quedar el texto del artículo analizado. Pero simplemente era un juego mental, un ejercicio académico que jamás tuvo como intención modificar al Código Civil. De ahí su nombre, de Tentaciones Académicas. Hoy nos presenta para deleite del mundo académico Tentaciones Académicas 2, un libro que contiene un análisis desmenuzado del último anteproyecto de reforma del Código Civil, enmiendas publicadas en agosto de este año. Mario, bienvenido otra vez. ¡Bravo! Emotivas las palabras de la doctora Laura, y creo que compartidas por todos los que estamos aquí presentes, y queremos mucho al maestro y al gran amigo Mario Castillo. Bien, continuando con el conversatorio, invito a los doctores Juan Francisco, al doctor Mario Solís Córdoba, al doctor Víctor Madrid, a la doctora María Claudia y al doctor José Aguado a que nos acompañen, por favor, al panel, quien en este primer bloque abordarán los comentarios a la publicación del libro Tentaciones Académicas 2. Y quiero presentar en principio al doctor Juan Francisco, docente universitario en la Pontificia Universidad Católica, y a quien le quisiera preguntar y que nos comente y que nos comparta la codificación civil en el Perú, estimado Juan Francisco. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Antes que nada quisiera agradecer a Mario por la referencia que ha tenido, pidiéndome que comente con ustedes su nuevo libro, Tentaciones Académicas 2. Más que hablar sobre la codificación, quisiera contar un poco sobre los antecedentes que surgen a este nuevo intento de reforma del Código Civil que se ha plasmado en este anteproyecto de reforma del año 2019, materia del comentario y síntesis del libro que presentamos hoy. Sabía desde que estudiaba en la facultad, un tanto vagamente, de cuando en cuando habían intentos de reforma del Código Civil, pero no estaba al tanto de que fueran tan numerosos ni que tuviesen vocación tan abarcadora, o que tantas veces terminaran cayendo, casi de manera irrefrenable, en la tentación de ir más allá de lo que acaba. Revisando los antecedentes del anteproyecto de reforma del 2019, pensé en la cantidad de voces que frecuentemente piden crear una nueva constitución, y me vino a la memoria una frase de mi abuelo, que era muy opuesto a esta idea, que sostenía que al paso que íbamos llegaría el momento en que sería normal que cada candidato presentase dentro de su plan de gobierno una propuesta de nueva constitución. Pues bien, creo que algo de esto pasa en nuestro entorno jurídico, que con la mejor de las intenciones alberga siempre la esperanza de que se reforme el código o se cree uno enteramente nuevo, y ciertamente ser ellos mismos partícipes de esa reforma. Lo interesante del caso es que ya el Código Civil de 1984 nace como un encargo de revisar y mejorar el Código Civil de 1936, encargo que sus miembros excedieron con creces, pues tuvieron la tentación, y sucumbieron a ella, de convertir lo que era una revisión en un nuevo código. Y así nació el Código Civil de 1984. Una vez promulgado este último, sin embargo, resultaba natural pensar que quienes directa o indirectamente habían participado en su elaboración se encontrarían satisfechos con la obra y no buscarían, por lo menos en el inmediato plazo y mediano plazo, buscar reformarlo. Pues ello no fue así. Cuenta Mario en su libro ¿Por qué no se debe reformar el Código Civil?, uno de los tantos antecedentes ya escritos en oposición a los intentos de reforma sustancial al Código Civil,
que ya de inicios de la década del 90 se encontraban formadas comisiones de estudio integradas por profesores de Derecho que discutían la revisión del más bien recientemente aprobado Código, aprobado en el 84, cuyas intenciones en el fondo eran reformar integralmente el mismo. Ya en ese entonces empezó la discusión pública acerca de lo que habría de hacerse con el nuevo Código. Había quienes planteaban modificar solamente lo esencial, quienes proponían derogar el nuevo Código y poner en vigencia nuevamente el de 1936. Mi abuelo entre ellos, por cierto. Y hasta quienes planteaban modificar radicalmente todo el Código de 1984 y empezar el inmediato proceso de un Código Civil nuevo. En 1994, a manera curiosa de conmemoración de los 10 primeros años de vigencia del Código, se nombró una primera comisión oficial destinada a enmendarlo. Entre los principales argumentos a favor de la reforma se esgrimía el tecnológico, es decir, habían habido muchos cambios tecnológicos y el código, que sería como una suerte de manual tecnológico, debía ayornarse e incorporar estos cambios. El de las modificaciones ya realizadas al código. Se habían realizado ya modificaciones al código y por lo tanto había que modificarlo nuevamente para ordenar estas modificaciones. El código había sido promulgado bajo la Constitución de 69. Había que adaptarlo a la Constitución del 93, aunque no hubiese tal oposición. Desde luego, estaba también el argumento de los varios defectos encontrados por la doctrina peruana y el código merecía ser corregido en ese sentido. Respecto a esos argumentos, Mario señalaba con razón que intentar conseguir un código civil perfecto es una fantasía, o peor aún, una utopía, que toda obra humana es mejorable, perfectible. Pero si continuásemos en ese emprendimiento, sería una labor de nunca acabar. Y si los argumentos para reformar el código no son atendibles, ¿hay motivos por los cuales no se debiera reformar? Pues Mario nos dice que sí los hay. En primer lugar, considera que todo código civil debe pasar por un proceso natural de maduración en el tiempo. Que el derecho civil no se reduce al código civil. El código no es mejor o peor solo por su contenido, sino por la calidad de la doctrina que lo comenta y por la jurisprudencia que lo aplica en la realidad. Dicho proceso de maduración, nos señala Mario, es lento y toma décadas. La estabilidad legal en general y la de un código civil en particular son muy importantes dentro de una sociedad. El proceso de discusión doctrinaria aún no ha sido suficiente. Existen temas sobre los que no se ha escrito nada, temas sobre los que se ha escrito muy poco y pocos temas sobre los que se ha escrito en proporciones razonables. Se requiere pues que las opiniones escritas de los diversos autores se confronten, se desarrollen y se produzca una discusión doctrinaria de la calidad de vida. Dicha discusión, nos señala Mario, en el Perú recién asoma. Por lo demás se encuentra siempre la necesidad de contar con la seguridad jurídica. Reglas básicas de juego con vocación de perdurar en el tiempo y que den un marco de confianza a los ciudadanos. Ya Mario nos ha alertado varias veces sobre la inconveniencia y la falta de urgencia y necesidad de reformar sustancialmente el Código Civil. Lo vuelve a hacer ahora ante una nueva embestida de los reformadores, plasmada en el anteproyecto de reforma del Código Civil del año 2019. Dejo a los presentadores que me siguen el comentar el porqué del inconveniente y o innecesario, si así lo creyeran, de las reformas que se proponen en el anteproyecto del 2019 y que son analizadas a cabalidad en este libro. Pero quisiera terminar estas palabras introductorias rescatando un texto que fue escrito por el doctor Fernando de Tresemís hace ya 25 años, cuando el Código de 1984 cumplía 10 años. Pero ese texto contiene una frase que creo que al día de hoy resulta totalmente vigente. Cerraba su artículo en El Comercio del doctor de Tresemís diciendo: los códigos no deben cambiarse a cada rato. Eso no es imaginación creadora, sino pereza interpretativa. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. Y a continuación me toca presentar al doctor Mario Solís Córdoba, quien es docente universitario y quien abordará y comentará el título preliminar Personas Naturales y Personas Jurídicas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Recordaba hace unos minutos que venía aquí que hace
22 años o casi 23 años tuve mi primera clase de Derecho de Obligaciones con Mario Castillo. Recuerdo del segundo piso de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y, bueno, con muchos kilos de más, aquí, ¿no? Comentando un libro, una publicación de alguien que para mí era una persona que se encontraba académicamente en estatus superior, y recuerdo la alegría que sentí cuando me regaló también, muy amablemente, su primer libro, referido a los contratos sobre bienes ajenos. Para mí entonces es un enorme honor personalmente participar hoy y comentar la obra de quien ha sido, digamos, una persona muy importante en la trayectoria, la poca trayectoria académica que tengo, y fuente de inspiración para muchos, además, que aquí estamos presentes. En segundo lugar, y esto lo venía ya meditando, esto es en realidad un hermoso pretexto. ¿Por qué? Porque siento que esta reunión tiene que ver más con alegrarnos, con felicitarnos, en realidad, de volver a ver a Mario Castillo en donde siempre lo hemos visto, ¿no? Como el académico importantísimo del derecho que es en el Perú. Y luego de este pequeño interregno cargado de injusticia y arbitrariedad que todos creo hemos detestado, volver a verlo con un libro, ¿no? Como decía Laura, es impresionante la capacidad de Mario, 69 libros, pero este tiene un motivo especial, ¿no? Yo sé que es importante el libro en sí, lo he estado leyendo, es bastante picante además, ¿no? Porque Mario razona de una manera directa en este libro, pero creo que es un pretexto, como les digo, para estar contentos, ¿no? Entre una persona a la que estimamos muchísimo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, en la cortedad de tiempo tenía que analizar, creo, 3 libros, ya nos cortamos un poquito. Solamente hacer un pequeño comentario. Todo proyecto de reforma pues no es en sí mal, ¿no? Invoca el esfuerzo de académicos, digamos, además a la discusión de las instituciones jurídicas. El derecho es precisamente lo contrario de las ciencias exactas, ¿verdad? Nace y se crea y se enriquece en la confrontación de ideas. Sin embargo, evidentemente, lo mejor que le puede pasar a un proceso de reforma es precisamente que sea criticado. Decía el doctor Víctor Madrid, ¿no? Imagínate que este proyecto no hubiese recibido ningún comentario, ¿no? Los creadores del mismo se sentirían un poco molestos, ¿no? Bueno, Mario hace una crítica bastante ácida, pero rescato un párrafo que está en las primeras páginas, con un enorme respeto a las personas que han desarrollado el proyecto, que son profesores, académicos de distintas casas de estudios, enormemente capaces, eso nadie lo discute. Pero el tema va más allá, ¿no? Va más allá si es necesaria o no la reforma del Código Civil, y es algo que es importante no solamente para los que estamos inmersos en este mundo, sino también para quienes aplican a la norma, y eso es muy importante. Era necesario modificar el Código Civil en estos aspectos. En lo que se ha hecho, se dice que no es en realidad un nuevo código, sino tan solo una especie de modificaciones muy precisas, ¿no? Para mejorar algunos artículos que no parecían muy claros o que generaban controversia. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo en ese punto. Creo que un tema muy particular, que incluso lo he escrito hace poco, no se tocó el tema, por ejemplo, del precario, ¿no? Es un tema que tantas discusiones ha traído, hasta plenos casatorios nos ha hecho o ha hecho que el Poder Judicial convoque. Entonces, son necesarios los cambios que se han hecho. A ver, yo me voy a referir muy cortamente a tres puntos. En el título preliminar hay una invocación expresa ahora a la buena fe, ¿no? Los derechos se deben ejercer, y los deberes también, en base a la buena fe, o guiándonos por la buena fe. Yo descubro en este tema, y como en otros además de personas naturales y personas jurídicas, un escepticismo de la Comisión Reformadora. Un escepticismo que tiene lógicas razones. Aquí creo que la idea es limitar, o en todo caso, aclarar la situación a los operadores jurídicos y básicamente a los jueces sobre determinados conceptos. Como bien escribe Mario en el análisis del primer artículo del título preliminar de la reforma,
¿A quién se le ocurre sustentar alguna posición jurídica en base a la mala fe? A nadie, ¿no? Pero sin embargo, para algunos, la necesidad de volver positiva la buena fe, un principio o una cláusula normativa que, dicho sea de paso, está en derechos reales, está en derecho registral con el tercero de buena fe, está en contratos, incluso da origen a la responsabilidad civil precontractual, ¿no? O sea, si nosotros interpretamos la norma a partir de la doctrina y de la jurisprudencia, no habría mayor problema de entender a la buena fe como una guía básica. El deseo de la reforma es volver positivo el principio. ¿Por qué? Porque hay una evidente desconfianza, ¿no? Que creo que responde a naturales hechos respecto a los vaivenes de la jurisprudencia nacional. En el campo civil, bueno, hay todavía un interés por interpretar de manera doctrinaria las normas. Tal vez, ya que aprovecho que está el doctor Nagasaki aquí, en materia penal sí habría que poner algunos cotos muy estrictos, ¿no? En defensa de los derechos fundamentales, pero en materia civil no. Entonces, para Mario resulta evidente que la buena fe es un principio aplicable a todas las relaciones jurídicas y no habría necesidad de establecer una norma expresa para ello. Segundo punto, el tema del derecho de las personas. Aquí me quiero referir simplemente a un asunto que incluso lo conversamos personalmente. Hace algunos meses, en el año 2018, se modificó más de 60 artículos del Código Civil referidos a las personas con discapacidad, ¿no? Era una ley loable, una ley con unos objetivos a los que nadie se debe oponer, ¿no? A que los discapacitados encuentren una igualdad en el ejercicio de sus derechos y atribuciones similares a todos. Sin embargo, el proyecto de reforma en el campo de personas se ha realizado sobre la normativa ya modificada, ¿no? Y eso sí es un contrasentido. Ciertamente creo que el Ministerio de Justicia incluso le faltó respeto a la Comisión, porque de haber, bueno, es el Ministerio quien promueve además la Comisión, ¿no? Y finalmente le introduce una serie de cambios en materia de personas. Un tema muy importante es la responsabilidad extracontractual del menor de edad, por ejemplo, que ahora está vacía en el Código Civil. Introduce una serie de normas, de reformas, que tienen un espíritu, como les digo, loable, basados en la defensa de los derechos fundamentales, un lenguaje constitucional incluso, pero que no se condice con instituciones del derecho civil, ¿no? Entonces, yo digo que es de vestir un santo para vestir a otro. El proyecto de reforma se realizó sobre la norma ya modificada. Yo creo que la Comisión debió al menos levantar su voz de protesta, porque si estaban trabajando para un proyecto de reforma en materia de personas, bueno, resulta evidente que el Ministerio pues no los está apoyando en el fondo. Y un último artículo que quería comentar nada más sobre este escepticismo, ¿no? Que demuestra que el deseo es que tal vez la norma sea casi como son las normas tributarias, ¿no? O no quiero ofender a los tributaristas, ¿no? Pero ustedes han visto que en normas tributarias hay un glosario de términos, ¿no? Cuando empieza una norma, es como para no pensar, ¿no? Ya, acá está, no interpretes, esto es lo que he querido decir en la norma. Lo que sucede, por ejemplo, con la ley de garantía mobiliaria, ¿no? Hay un glosario inicial. Entonces, por ejemplo, en personas jurídicas, el hacer hincapié en que las personas jurídicas reguladas en el Código Civil no tienen fines de lucro. Bueno, eso es algo que todos sabemos, ¿no? De que, digamos, leímos los primeros o estudiamos los primeros cursos de Derecho Civil. Sin embargo, se hace hincapié. Entonces, ahí nuevamente, repito, hay una serie de... hay un escepticismo evidente y claro respecto a los operadores jurídicos, como que la reforma lo que pretende decir, bueno, no se entiende muy bien, o aún el medio jurídico nacional no entiende bien los conceptos, entonces hay que dárselos un poco más claritos, ¿no? Que las cosas sean claras, que no haya duda ni ninguna, digamos, posición extraña al respecto. Sin embargo, creo que el derecho civil peruano ha crecido los últimos 30 años, he sido testigo más o menos, en torno al desarrollo de las interpretaciones jurídicas doctrinarias. Quieras o no, en los últimos 30 años hemos tenido hasta pequeñas escuelas,
posiciones que se enfrentan. Y la judicatura también ha bebido un poco de eso, ¿no? No sé hasta qué punto conviene volver positivos los principios o las ideas generales que finalmente terminan siendo más flexibles para acondicionar hechos que a veces no encajan bien en la norma. Y finalmente, ya para que digamos, tengan el interés en leer el libro, lo importante del método de Mario. Este no es un libro de erudición, ¿no? Los abogados y los académicos, los profesores, estamos acostumbrados a escribir páginas plagadas de citas, ¿no? Como tratar de justificar nuestra posición en base a lo que dicen otros autores más antiguos, extranjeros, incluso en otras lenguas. Este libro no es natural, ¿no? Es lo que un abogado y un académico con experiencia piensa inmediatamente después de leer el texto que se pretende modificar. Esa reacción espontánea de Mario Castillo frente al proyecto es muy interesante, ¿no? Porque en realidad es un ejercicio libre y lógico que todos hacemos cuando nos enfrentamos a una norma. Más allá del segundo nivel, que es, bueno, un poco de construir lo que dice un texto normativo. No, acá no. Y por eso es un libro muy entretenido, ¿no? Cosa que ha caracterizado los libros de Mario desde siempre, ¿no? Recuerdo mucho Todos los poderes del presidente, por ejemplo, ¿no? Fue un libro de materia constitucional. Entonces, este libro tiene esa importancia y esa gracia. La espontaneidad de alguien con la experiencia académica y profesional de Mario, analizando un proyecto de reforma a la que él siempre se ha opuesto, pero siempre se ha opuesto, digamos, no por un capricho personal, sino con justificadas y válidas razones. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y continuando con el programa, tengo el honor de presentar al doctor Víctor Madrid Horna, quien es docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien abordará el tema el acto jurídico. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Mario por la experiencia de estar aquí. Me sumo un poco a las palabras del colega también, efectivamente, amigo. Es un honor y una alegría tenerte otra vez de vuelta, Mario, haciendo mucho lo que sabes hacer muy bien, que es escribir. De verdad, ha sido tiempos un poco duros para todos, lo que ocurrió en el escenario que todos conocemos, pero lo importante es que estamos otra vez aquí haciendo lo que yo sé que siempre hubieras querido hacer, ¿no? Discutir, pensar, reflexionar. Voy a ser lo más breve posible. Yo vengo estudiando en la universidad ya hace mucho, como 15 años, justamente por una invitación de Mario Castillo Freire, y desde hace muchos años vengo pensando en realidad si es que el Código Civil debería haber sido modificado o no. Desde que fui estudiante siempre pensé que una modificación del Código Civil era razonable, porque claro, las cosas cambian, hay cosas que evolucionan, la ciencia, la tecnología, el derecho de familia muta, y entonces siempre me pareció natural que un código sea reformado, me pareció razonable. Sin embargo, es cierto que las reformas que se han propuesto han sido, digamos, poco afortunadas, entonces empecé a leer con calma lo que Mario venía proponiendo. No es la primera vez que Mario, en esta línea, tiene una posición crítica respecto a la reforma. ¿Cómo olvidar el libro ¿Por qué no se debe reformar el Código Civil? O ni urgente, ni necesario, sino más bien defectuoso. Y desde esa perspectiva yo he estado pensando mucho en la reforma. De hecho, en esta reforma que estamos comentando, tuve la oportunidad, se lo comenté a Mario, de participar en una de las comisiones, ¿no? Pude comprobar muchas de las cosas que con Mario en algún momento conversamos, ¿no? Cómo es que se hacen los códigos y las reformas, y en este caso en particular este proyecto, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo tengo ahora una posición muy particular en relación a los proyectos de reforma como estos, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablando de acto jurídico en particular. Acto jurídico, como comentaba hace unos minutos con Mario, es un libro que tiene más o menos un poco más de 90 artículos. Este proyecto incluye una reforma de una treintena de artículos. O sea, se está reformando la tercera parte. Y una cosa que siempre estuve pensando cuando leía la posición de Mario y obviamente esta obra que nos toca comentar, era si realmente qué debería mover una reforma. Yo pensaba siempre que los códigos deberían mejorarse o deberían evolucionar, pero luego me puse a pensar seriamente, leyendo a Mario,
si es que realmente estas reformas eran necesarias y urgentes. Cuando uno va, en este caso en particular, al libro de acto jurídico, se da cuenta que muchas de las reformas, por no decir la gran mayoría, son innecesarias, son prescindibles, no son urgentes, incluso muchas de ellas son defectuosas. Es decir, no es una reforma positiva. Por ejemplo, lo que me estaba comentando también, esta norma del año 2018, que incluye una reforma sobre el régimen de personas con discapacidad, etcétera, que probablemente es una de las peores normas que he leído en mi vida. Qué tremendo daño le ha hecho esa norma al Código Civil y que obviamente también ha impactado en este proyecto de reforma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en acto jurídico hay reformas como esta que voy a comentar, porque obviamente no tenemos tiempo de comentar la treintena de artículos, ¿no? El acto jurídico requiere agente capaz, decía el artículo 140, ¿no? Ahora dice no, sujeto capaz. Claro, es una reforma, es una, entre comillas, mejora, pero uno se pone a pensar realmente si una cosa como esto realmente merece una modificación y sentar a mesa de trabajo de académicos, cuando, como Mario mismo comenta en este libro, es un asunto que no llama la atención de casi nadie. Y lo que más me llama la atención es que los proyectos de reforma deberían tener una relación con la vida práctica, porque ¿para qué sirven los códigos civiles? Uno debe empezar por ahí. Los códigos civiles efectivamente plasman una dogmática, una doctrina, pero sirven para la vida diaria. Entonces, la idea es que los códigos civiles nos ayuden a resolver problemas de la vida práctica. Quedó acá que libros de familia, actos jurídicos reales, obligaciones, contratos, reglas de prescripción y caducidad, responsabilidad civil, tienen un impacto práctico, indudable. Entonces yo decía, si yo cambio la palabra sujeto por agente capaz, o de pronto digo que los contratos pueden crear obligaciones o situaciones jurídicas, expresión que, si bien es cierto, puede ser una precisión, ha quedado superada ampliamente por la jurisprudencia, que interpreta claramente cuál es el objeto del contrato o qué cosa puede consistir un acto jurídico. O como esta propuesta que dice, no, el acto jurídico ya no es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir, sino destinada a crear, regular, modificar, determinar y extinguir. Una gran reforma, ¿no?, del proyecto. Y probablemente tiene una justificación, pero no parece que tenga pues una importancia, una valía, como para decirme que tenemos que modificar ahora eso, ¿no? O como este otro artículo que trae el proyecto, el anteproyecto, que señala, por ejemplo, en materia del poder irrevocable. El poder irrevocable es un tema que me parece a mí que merecía una modificación. Pero esta modificación no ha sido tan feliz, porque señala que ahora los poderes irrevocables ya no están sometidos a un plazo, se vuelven obviamente indefinidos, pero si hubiera puesto un plazo al poder irrevocable y vence el plazo, automáticamente se tiene revocado el poder. Me parece una fórmula poco pensada, ¿no? Poco pensada, poco afortunada, porque en la práctica sabemos que eso va a traer más problemas que soluciones. Como por ejemplo esta norma que está en la parte de interpretación del acto jurídico, dice, se ponen más criterios de interpretación del acto jurídico, eso parece positivo, pero cuando tienes una norma que te dice, nunca podrás utilizar únicamente el método literal, no se puede interpretar nunca una norma solamente literalmente, bueno, tú sabes que eso nos podría llevar a un camino peligroso, ¿no? Es decir, ¿cierto? Cuando tengo una norma clara, tengo que exorcizarla de todas maneras porque algo puede haber ahí, porque no puedo utilizar el método literal, ¿no? O cuando, por ejemplo, dice que la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita, eso nunca ha tenido problemas en la práctica contractual, en la práctica negocial, pero resulta que ahora el silencio ya no solamente puede estar dado por la ley o por el acuerdo, sino por las circunstancias. Entonces yo automáticamente detecto ahí actos propios, y entonces resulta que ahora la interpretación del acto jurídico camina en una cornisa, porque podría generarse enormes debates sobre si una manifestación se produjo o no, porque habría que compulsar las circunstancias, cuando el silencio obviamente es una situación absolutamente excepcional para provocar manifestaciones de voluntad. Me parece, por ejemplo, esta fórmula, por no decir mala, poco reflexionada, ¿no? Poco reflexionada, poco feliz. Y bueno, hay una serie de disposiciones en el libro de acto jurídico que me hacen pensar que la manera como se ha llevado a cabo esta impronta definitivamente no es la mejor, y lo digo porque yo he integrado una de las comisiones del capítulo de contratos y he visto que efectivamente hay, digamos, un exceso de interés en actualizar, hacer una suerte de upgrade de la doctrina, digamos,
de pronto más asequible, más moderna, más actual, que no necesariamente significa mejorar el código en términos de un documento, un libro que te sirve para la vida práctica. Entonces, yo, después de tanto pensarlo, porque en realidad no siempre he estado de acuerdo con si reformar o no reformar, siempre he tenido una posición un poco intermedia, debo confesar que del volumen de reformas que trae el Código Civil, hay algunas que me parecen que son necesarias, pero son muy pocas. O sea, son muy pocas las que podríamos decir estas deberían permanecer, quizás no con este texto, pero deberían permanecer. Creo que muchos de los esfuerzos por modificar normas o terminologías o semánticas o son cosméticas o generalmente buscan básicamente asegurar algo para la academia. Como se dice, son para la foto académica, ¿no? El libro de actos jurídicos es un libro que siguió la tradición francesa en el Código Civil. Como el amigo Mario me decía, ni siquiera hemos mutado la teoría del negocio jurídico, ¿no? La tradición alemana, que ha tenido varias versiones, y eso de pronto nos llevaría a otra situación mucho más compleja e inasible para mí. Pero sin embargo, siendo acto jurídico, se han introducido una treintena de artículos, modificándolos en el proyecto, que me hace ratificar el hecho de que más ha pesado, como decía Mario, la tentación académica que la verdadera necesidad de la reforma. Sí creo que los códigos merecen reformas y merecen reflexión, claro que sí. También creo que tienen que reposar, tienen que madurar, tienen que generar jurisprudencia, y muchas cosas no van a estar en la norma, como decía Mario también. Efectivamente los códigos no son manuales y no son normas técnicas, sino simplemente son un conjunto de reglas generales que permiten al operador jurídico, sea el juez, sea el abogado, el árbitro, etcétera, a interpretarlas y llenar aquello que está mal o que se puede mejorar a través justamente de la aplicación práctica. Entonces, el camino a modificar un código me parece que tiene que ser algo que puede llevar mayor crítica. Sin embargo, termino con esto. Si bien es cierto, no estoy en contra de que se reflexione sobre cosas que se puedan cambiar, creo que la manera como en particular se ha llevado a cabo este proyecto y el trabajo hace evidente los resultados. O sea, creo que no ha sido la mejor manera. No ha sido la mejor manera, sin perjuicio de que algunos artículos del código de este proyecto me parece que han sido mejor logrados. Algunos de ellos han sido necesarios, algunos eran absolutamente imprescindibles porque modificar, por ejemplo, el régimen de personas, hay cosas que se tienen que necesariamente modificar, no cabe duda, pero, digamos, coincido bastante con lo que el libro de Mario plantea. Yo les invito a que lo lean, es un libro, como ya comentaba también, y me plantea Mario, un libro fresco, directo, natural, que se enfrenta a la modificación sin temor y de manera bastante informada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y continuando con el programa, tengo el honor de presentar a María Claudia Castro Guillén, asociada del estudio Rubio Leguía, quien abordará el derecho de familia. Bienvenida. Gracias. Antes de abordar el tema que me ha tocado exponer esta noche, quiero agradecer a Mario por la invitación a formar parte de este conversatorio y poder compartir con tan destacados profesionales. La comisión encargada de elaborar el anteproyecto del 2019 de reforma del Código Civil peruano no ha exceptuado al libro tercero correspondiente al derecho de familia. Antes de comentar los principales aciertos y desaciertos en la elaboración de este anteproyecto, considero necesario resaltar la importancia del tratamiento legal a la familia. La familia es el centro de la sociedad, es decir, constituye uno de los pilares más importantes. No podemos pensar en una sociedad sin seres humanos y aún menos en personas que de alguna u otra manera no sean parte de una familia. Al ser un concepto social, resulta imposible que la familia sea entendida de manera unívoca. Por el contrario, la familia es entendida de diferentes formas, en razón a la realidad social y a su constante evolución a lo largo de los últimos años. Así pues, el tratamiento legal de la familia tiene por finalidad asegurar la protección y la efectividad de los derechos fundamentales de los miembros que la componen. En ese sentido, entendemos los esfuerzos de la Comisión por modificar los artículos del libro tercero, pero quiero precisar que debieron basarse en consideraciones generales que incluyan objetivos y parámetros que reflejen un sustento razonable para el nuevo enfoque de estas instituciones jurídicas.
A continuación, realizaré un breve recuento de la propuesta de modificaciones más relevantes que han sido analizados por la Comisión y por Mario, el autor del presente libro. En la parte referida a disposiciones generales, una de las propuestas de la Comisión es modificar la finalidad de la regulación de la familia a partir del hecho innegable de que existen diversas formas de constituir una familia, que no necesariamente se corresponden a la manera tradicional en cómo ésta ha sido entendida. Sobre este punto, debo precisar que el autor no niega que existan familias constituidas de diversas maneras, sino que la interrogante surge respecto de la idoneidad de incorporar una concepción tan amplia de las instituciones que se pretende regular en la norma, como, por ejemplo, son el matrimonio y la unión de hecho. Ello así, ya que puede generar una confusión al momento de realizar una comparación entre ambas instituciones, las cuales aluden a dos estructuras familiares que tienen propias características y por tanto no deberían tener un desarrollo similar. Muy acertadamente, Mario nos recuerda que si una pareja convive y no se casa, es porque no hay voluntad de hacerlo, de manera que debería respetarse esas marcadas diferencias entre ambas instituciones. Otra de las innovaciones que la Comisión propone es la referida al artículo 243 del Código Civil, en el cual se regulan las prohibiciones especiales para contraer matrimonio. El primer inciso del Código vigente regula el caso del tutor o del curador. Al haberse modificado el régimen de representación de las personas con discapacidad, introduciendo las ayudas, la Comisión ha sustituido dichas referencias en la propuesta modificatoria. Por su parte, otra modificación que debería destacarse es aquella relacionada al artículo 333 del Código, el cual regula las causales de separación de cuerpos. Al respecto, la Comisión propone minimizar el divorcio sanción y poner de relieve el divorcio remedio. Para ello se plantea derogar los 11 primeros artículos del artículo 333 y subsumirlos en un inciso que diga lo siguiente: cuando se verifican hechos atribuibles a uno o a ambos cónyuges que haga intolerable la convivencia de estos o que ocasionen un grave perjuicio al desarrollo y bienestar de los hijos. En este caso, Mario señala que el primer problema de la norma propuesta es su inmensa amplitud y variedad, con lo cual no se podría determinar con certeza en qué supuestos se configura lo intolerable de la convivencia o que se genere un grave perjuicio a los hijos. Compartimos la opinión del autor en que las causales de separación de cuerpos deben ser lo más precisas posibles, a efectos de evitar que se juegue con un tema tan delicado. Es mejor tener una lista taxativa como la de los incisos 1 al 11 del artículo 333 en actual vigencia, que una lista infinita de supuestos, como la que consagraría el proyectado inciso 1, literal A del artículo 333. No obstante, debemos reconocer, en opinión que también comparto con Mario, que la propuesta reguladora de los efectos del divorcio y de la separación de cuerpos contemplada en los artículos 333A y 333B resulta interesante para que ambos cónyuges expresen por escrito cuáles serían las consecuencias personales del futuro divorcio, con respecto a los hijos, al patrimonio, siendo una buena guía para las partes y para el propio juez en su debido momento. En lo que respecta al capítulo tercero, la Comisión propone modificar el nombre y contenido hoy relativo a los hijos alimentistas, por lo referido a la filiación por reproducción asistida. El cambio más resaltante es la derogación de lo relativo a los hijos alimentistas, en razón de que actualmente se puede determinar la paternidad a través de la prueba de ADN. Sobre este extremo, considero que la Comisión ha acertado, en tanto la calificación de los hijos alimentistas constituye un rezago de aquellos casos en que no se podía probar la condición de hijo extramatrimonial, a través de la prueba de los grupos sanguíneos, ciñéndose a aquellos hijos provenientes del periodo en el que el padre tuvo relaciones sexuales con la madre. En cuanto a la filiación por reproducción asistida, debo señalar que la Comisión ha incluido un artículo pertinente a la determinación de la maternidad. Si bien el inciso 1 del artículo 415D del Código Civil establece que el parto determina la maternidad, atenúa notablemente la rigidez del principio cuando en el siguiente inciso, es decir el 2, señala que la regla establecida en el numeral 1 no se aplica al concebido con el uso de material genético de otra mujer o pareja, o en su caso de un embrión de la pareja o de terceros.
No obstante, resulta importante destacar que la propia comisión relativiza el contenido de este inciso 2 al señalar que el inciso 3, que en los supuestos descritos en el numeral 2 se deberá tener en cuenta la voluntad procreacional de la mujer o pareja que solicitó la procreación, o gestación por cuenta de otro en interés superior del niño o el principio de identidad genética. Con ello, queda en evidencia que la claridad del inciso 2 se relativiza tanto que cualquiera podría ser declarada como madre del menor. Ello podría catalogarse como un avance incompleto por parte de la comisión al momento de regular sobre reproducción asistida, ya que tomada una decisión respecto al material genético de una mujer, esta puede desdecirse de dicha decisión y optar por quedarse con el niño que lleva en su vientre. Por último, otra institución jurídica a rescatar es la referida a la curatela y al régimen de asistencia. La comisión propone modificar el nombre del capítulo 2 del libro 3 del Código Civil vigente de manera que se denomine régimen de asistencia, adecuándolo al decreto legislativo 1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones, publicado en septiembre del año pasado. Con esta norma desaparece el régimen legal de la curatela y es reemplazado por el régimen de asistencia. A este respecto, considero que la incorporación del régimen de asistencia es un acierto de la comisión, en tanto se adecúa el contenido del Código Civil a la publicación del Decreto Legislativo 1384. No obstante, tal como Mario señala, la modificación en la que la comisión desacierta es la eliminación de la curatela, la cual debería ser aplicada para algunos casos especiales, como en la curatela del pródigo o del mal gestor, de ebrios y toxicómanos. En dichos supuestos, la norma no debería ser derogada, sino adecuada al nuevo régimen sobre discapacidad. Finalmente, solo me resta señalar que el texto bajo comentario realiza una serie de apreciaciones y aproximaciones bastante interesantes a las instituciones desarrolladas, que los invito a leer no solo para profundizar en el análisis de un tema tan importante como es la reforma del Código Civil, sino para familiarizarnos con el nuevo tratamiento que nuestro Código Civil propone. Muchas gracias. Muchas gracias, y para culminar el primer panel tengo el honor de presentar al doctor José Aguado López, quien es socio del estudio Aguado y Ruiz Abogados, quien abordará el tema derechos reales. Disculpen que me pare, pero para mí es un poquito más cómodo. Buenas noches con todos. Doctor Mario, director de la Biblioteca de Arbitraje, distinguidos profesores y apreciados colegas. Antes que nada debo agradecer la gentileza del profesor Castillo Freire por invitarme a participar de esta velada académica en la cual presenta el volumen 75 de la Biblioteca de Arbitraje, denominada Tentaciones Académicas 2, el cual surge a raíz de la publicación del anteproyecto de reforma del Código Civil peruano. La historia del intento de reforma del Código Civil empieza a los 8 años de su vigencia, con la conformación de un grupo de trabajo de distinguidos profesores universitarios que fueron convocados para sugerir mejoras medulares en el código. Posteriormente, 10 años de vigencia después, en el año 94, se promulga la ley 26394, a través de la cual se constituyó la comisión encargada de elaborar el anteproyecto de ley de reforma del Código Civil. Sin duda, ha pasado mucho agua bajo el puente, y entre ellas varios intentos de reforma de nuestro Código Sustantivo, llegando al denominado Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código, hoy, creado por la Resolución Ministerial 300-2016 PUS, cuyas propuestas han sido estudiadas y analizadas en detalle por el profesor Castillo Freire. Para definir la obra del autor, me he permitido tomar prestadas sus palabras cuando indica: si bien creo que los códigos deben enseñar, de ninguna manera creo que los códigos civiles deben tener la vocación de manuales de derecho. Los códigos son armazones o esqueletos jurídicos que permiten conocer normas cuyo contenido debe ser lo más sintético y concreto posible, dado que el desarrollo ulterior deberá ser proporcionado por la doctrina que lo comente y por la jurisprudencia que lo aplique. Creo, en síntesis, que los procesos de elaboración de proyectos de reforma del Código Civil han respondido y responden fundamentalmente a las irrefrenables tentaciones académicas de varios de mis colegas catedráticos de las facultades de Derecho, que tienen la vocación de ser convertidas en artículos del Código, sin más preciadas teorías.
pero es obvio que el código no puede terminar siendo un anexo, resumen o continuación del cuaderno de los alumnos del profesor. Claramente la primera enseñanza que el profesor Castillo nos deja es que como abogados no podemos dejarnos superar por nuestras pasiones, vanidades o egos, intentando sobreponer nuestros intereses académicos o personales al mismo desarrollo del derecho. Seguidamente voy a comentar 3 artículos que me han pedido, libro de derechos reales, que creo que son algunas modificaciones para mí al menos innecesarias. El artículo 920 del Código Civil. Es un artículo largo, así que no lo voy a leer. Habla sobre la defensa posesoria. El artículo hoy vigente establece que el propietario o el poseedor tiene 15 días para repeler con la misma fuerza la disposición que sufre. ¿Qué pretende la comisión? Que sugiere regresar al artículo 920 anterior. Ese artículo 920 vigente hoy fue modificado y se pretende, años después, regresar a la norma original. Tiene solo un párrafo y señala: el poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra su posesión y recobrar el bien sin intervalo de tiempo, si fuera desposeído, pero en ambos casos debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circunstancias. La comisión, como he dicho, propone regresar a este artículo ya superado. Nosotros compartimos la discrepancia del autor respecto a la modificación de este artículo. Para los abogados litigantes, como en mi caso, el actual artículo 920 del Código Civil ha sido la solución a muchas controversias respecto a la usurpación, derivada siempre de la mala fe del poseedor, que la propia Corte Suprema se ha encargado de validar en el tiempo y generar jurisprudencia uniforme. Pretender regresar a una norma ya modificada, a nuestro modo de ver, es desproteger al propietario, validando argucias de poseedores ilegítimos. Artículo 923. Es corto, así que voy a permitir leerlo. El código de hoy señala: la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley. ¿Cuál es el proyecto que dice el anteproyecto de reforma del código? Noción y protección. Inciso primero: la propiedad es el derecho que permite usar, disfrutar y disponer de un bien. Debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Inciso segundo: la propiedad se protege mediante la acción reivindicatoria, la declarativa y cualquier otro mecanismo reconocido por la ley. Como se aprecia, la comisión plantea que el artículo 923 sea dividido en 2 incisos. En el primer inciso se propone sustituir la expresión interés social por bien común, para emplear la misma terminología que la Constitución de 1993. Como bien señala el profesor Castillo Freire, esta propuesta de reforma es innecesaria, ya que la Constitución ya lo establece. La modificación sería inútil. Y si hoy en día el Código Civil se refiere a interés social, ello significa que la propiedad debe ser ejercida en función de ambos criterios y no solo de uno. Eso otorga una mayor armonía al ejercicio de este derecho con relación a la comunidad. De otro lado, respecto a la inclusión del inciso segundo, este tiene por finalidad regular pretensiones procesales a las cuales debería proteger el derecho de propiedad, vale decir, la reivindicación, la protección declarativa y algún otro mecanismo establecido por ley. A nuestro entender, esta regulación expresa se encuentra en el artículo 927 del Código Civil y en el propio Código Procesal Civil, que en estricto regula el tema procedimental, por lo cual el mencionado inciso reitera ya una regulación existente que debe determinar que es innecesario. Finalmente, para no alargar mucho, el famoso artículo 949 del Código Civil, que dice el artículo 949: la sola obligación de enajenar un inmueble determinado va a ser al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente o parte contrario. Que dice el proyecto: la transferencia de propiedad de un bien inmueble. El consentimiento libremente manifestado transfiere la propiedad de un bien inmueble determinado, salvo disposición legal diferente o parte en contrario. Este es el artículo que quizás ha sido más tocado, discutido, citado y estudiado tanto en el ámbito académico como en las Cortes de Justicia de nuestro país en cuanto a reales se refiere. Comparto la preocupación del profesor Castillo Freire y una vez más, tomando prestadas sus palabras, y lo van a leer, él indica: es bizantino lo que se propone hacer con el artículo 949, con el afán de precisar que la propiedad
se transfiere con el consentimiento y no con la sola obligación de enajenar, como establece en la actualidad el artículo bajo comentario. Las discusiones teóricas entre quienes sostienen que el contrato tiene efectos reales y quienes sostienen que la obligación tiene la capacidad de transferir propiedad, evidentemente no puede ser sustento real de una modificación legislativa. Son más pasiones de doctrina. Finalmente, a riesgo de ser redundante, muchas gracias, profesor Castillo Freire, por esta oportunidad, por todas sus enseñanzas y las lecciones impartidas a lo largo de tantos años dedicados de manera desinteresada a la academia. Gracias. Muchas gracias y agradezco la participación de los doctores y a quienes solicito se les dé un fuerte aplauso por su participación. Y continuando con el programa, invito a los doctores y profesores Roger Vidal Ramos, Marcos Silva Santiesteban, Milo Ruiz González y Emilio Valares. Por favor, que nos acompañen en este segundo panel que abordará los comentarios sobre el Código Civil, Tentaciones Académicas 2. Bien, continuando con el programa, el doctor Roger Vidal Ramos, docente universitario, abordará el tema y comentará el capítulo sobre derechos de las obligaciones. Doctor Roger, bienvenido. Buenas noches. Primero saludar al doctor Mario. Siempre hablar de derechos de las obligaciones es recordar a su maestro, gran amigo, el doctor Felipe Osterri. Y bueno, también comentarles que mi primer contacto con el profesor Mario Castillo Freire, creo que fue en el 2002-2003, a través de este libro, Tentaciones Académicas, ¿no?, donde me ayudó a que yo me defina, a dejar de ser un estudiante penalista y entregarme al derecho civil. Eso lo comento así en forma de infidencia. Sin embargo, el derecho de obligaciones viene a ser uno de los cursos teóricos más importantes, ¿no? Hace pocos días conversaba con el doctor Mario, voy a tratar de ser bastante breve. La propuesta de modificatoria incluye ingresar a concurrencias de acreedores sobre bienes muebles, inmuebles, incurrimos en el tema de las obligaciones solidarias, se habla un poco del tema de la cesión de derechos, pero sin embargo voy a reflexionar sobre dos temas importantes. El pago, la noción del pago es muy importante, considerando que es el medio perfecto, el medio más idóneo para que el deudor pueda extinguir esta relación obligacional. Y he aquí el principio de la buena fe. Están discutidos si debe tener registro preliminar, no debe de estar, pero sin embargo la buena fe lo vamos a poder ubicar en muchos temas muy importantes. En la definición de la buena fe lo vamos a ubicar en concurrencia de acreedores, en la fe pública registral, y de pronto dejo la siguiente reflexión, ¿no? Que se incorpore la buena fe como un principio de interpretación para que el pago pueda ser entendido de una manera más amplia, más armónica, me parece que merece ser discutido. Y el segundo tema, que me parece muy importante, viene a ser respecto a la cláusula penal. Recordemos que para todo civilista, estudioso de derecho privado, no se permite transgredir el principio de la imputabilidad de los contratos, ¿no? Únicamente la posibilidad de que un tercero, llamado juez o árbitro, pueda ingresar a evaluar e interpretar el pacto de las partes, viene a ser con la lesión, necesidad o necesidad y la reducción a pedido del deudor de la cláusula penal. Pero sin embargo, en esta propuesta de modificación algo muy interesante, se incluye como una propuesta que el juez de oficio pueda reducir la cláusula penal. Si repasamos un poco en este breve exposición de motivos, el profesor Cárdenas Quirós se opone, dice, no, prefiere ser más conservador, pero sin embargo dejamos pues en este ámbito de debate, ¿no?, este tema muy interesante, si de pronto dejar la posibilidad que después pueda reducir la cláusula penal. Y este año, a medida de comentario, tuvimos la versión peruana del Mercader de Venecia, que se llama la apelación de Shylock, y si un poco nos
basamos bien dentro de la novela o en la película, la parte final del mercado de Venecia causa mucha tristeza, porque a pesar de que Shylock era mal visto porque era un prestamista, él tiene un pacto, un contrato, y lejos de que se ejecute esa penalidad, ¿no?, lo sancionan, indicándole que se convierta al cristianismo y que la mitad de su patrimonio pase a formar parte del patrimonio de su contraparte. En esta gran obra teatral, donde participó Alfredo Bullard y Giovanni Priori, la parte final es muy interesante porque finalmente la corte peruana, fuera del tema de las discusiones que se generan en los alegatos, establece que se cumple el contrato y que Shylock tenga el derecho a ejecutar su penalidad. Pero el acreedor Shylock finalmente condona y no cobra esa penalidad. Entonces, ante eso también va la siguiente reflexión, ¿no? Siempre considero que el tema de la cláusula penal trae muchas interpretaciones, tratar de buscar que se recupere tal vez este equilibrio jurídico y económico perdido por las partes, pero sí me preocupa mucho, ¿no?, que de pronto ingresar que un juez pueda reducir de oficio esta penalidad cuando la visión es de que lo puede hacer el deudor cuando considere de que tiene razones muy esenciales, pero sin embargo merece un debate muy amplio. Finalmente quiero concluir, ¿no?, dándole el agradecimiento al doctor Mario Castillo por todo el aporte al derecho civil, al arbitraje. Somos testigos de muchos años que usted se viene esforzando, tanto en Perú como también en el extranjero, y comentarle pues que culminamos esta jornada académica 2019 a pocos días de Navidad juntos, conversando de derecho civil, recordando a grandes amigos y convocando pues a muchas personas que le tienen admiración, mucho respeto, que somos muchísimos, tanto aquí en Perú como en el extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Roger. Continuando con el programa, tengo el honor de presentar al doctor Marcos Silva Santisteban, asesor de la Sala Comercial de la Corte Superior de Justicia, quien abordará el tema contratos en general. Me parece un poco más fácil estar aquí. Muchísimas gracias, estoy muy contento de participar el día de hoy. No podría iniciar sin antes agradecer la generosísima invitación del profesor Mario Castillo Freire, así como también saludar a los grandes civilistas que se encuentran el día de hoy. Eso me produce tamaña felicidad, ¿no? Y eso me llevó a reflexionar mientras venía manejando en el carro. El tráfico limeño no te da para esas cosas. Que hay grandes satisfacciones en la vida, ¿no? Tenemos las satisfacciones materiales, una camioneta, un carro, a quien no le haría feliz. Pero yo creo que las satisfacciones inmateriales llenan mucho más allá. Nos dan grandes alegrías, emociones, pero sobre todo nos dejan grandes lecciones. Y precisamente este tipo de satisfacción es la que siento en este momento por tener el inmerecido honor, de verdad que sí, de presentar una obra de una de las personas que más admiro. Las personas que me conocen, mis amigos, y quizá muchas de las personas que me siguen, quizá pueden dar fe de ello. Así que estoy muy contento de estar presentando una obra que lleva por título Tentaciones Académicas. Voy a tratar de ser bastante corto porque ya el tiempo apremia. Tentaciones Académicas, como conversaba con el profesor Castillo, es una obra del 98 y es una de las grandes obras que el profesor Castillo nos ha dado, y en esa oportunidad él, de una manera muy apasionada, didáctica y hasta, como él mismo lo dice, algo esquizofrénica, hace un juego y puede darnos a entender de manera, concluye, por qué a su juicio no es necesario modificar el Código Civil de forma integral. Pero estas propuestas de reforma no datan del año 98, como él mismo dice en alguna de sus intervenciones. La modificación del Código Civil es una tentación académica que desde el año 84 en adelante ha querido ser modificada. ¿Y qué creen? Ha pasado 35 años, un poco más de vigencia del Código Civil, ha pasado un poco más de 21 años de la publicación de este libro, y seguimos hablando sobre la modificación del Código Civil. Así que esta obra seguramente va para mucho. En esta oportunidad, con Tentaciones Académicas 2, segunda edición, lo que es materia de comentarios,
es el trabajo, la comisión del anteproyecto de reforma del Código Civil, que fue presidida por el jurista Gastón Fernández Cruz, el profesor Enrique Barsi, el profesor Barqui Belochaga y muchísimos abogados que han participado, seguramente de la mejor manera y con muchísima buena intención. No podemos negar el reconocimiento que tienen los abogados que han participado, pero voy a hacer mía una frase que el profesor Castillo señala en la introducción, y cualquier divergencia, cualquier cuestionamiento que tengamos sobre el particular no es relacionado con las personas, sino con las ideas. Eso quería dejarlo sumamente claro. Ya para ir aterrizando al tema que se me asignó, vamos a hablar un poco de contratos en parte general. Y ojeo el proyecto, y el primer artículo que puedo revisar es el 1354, que es los límites de la autonomía privada, la autonomía de la voluntad. Es cierto el papel importante que juega la autonomía privada para crear, regular y modificar relaciones jurídicas de las partes. Sin embargo, la sola declaración de las partes no es suficiente para crear un negocio jurídico ni un contrato, sino que es necesario, como lo señala la doctrina, que estos acuerdos celebrados en virtud de la autonomía privada tengan asidero y reconocimiento por la ley. ¿Qué quiere decir? Que no se puede pactar contra la ley. Entonces el artículo 1354 en buena cuenta dice eso, dice: las partes no pueden determinar libremente el contenido del contrato, ojo, siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Eso es lógico. ¿Qué pasa si uno realiza un contrato de sicariato? ¿Va a poder ser reconocido por el ordenamiento jurídico? Obviamente no. ¿Y cuál sería la sanción a este tipo de contratos? Obviamente la nulidad, ¿cierto? Si bien es cierto, la norma en comentario no lo señala, ya de un análisis sistemático de otro tipo de normas, uno fácilmente va a poder llegar a determinar que un contrato celebrado de esta manera, contrario a ley, va a ser nulo. ¿Qué hace la comisión con este proyecto de reforma? Mantiene la parte original del artículo 1354, pero le agrega un renglón más, dice: en caso se pacte contra ley, este contrato será ineficaz. Digo, si tenía que decir algo, ¿por qué no me dijeron, mejor dijeron que era nulo? Ineficaz. ¿De qué ineficacia estamos hablando? ¿De la ineficacia estructural? ¿Nulidad? ¿Anulabilidad? ¿De la ineficacia funcional? ¿De qué tipo de ineficacia estamos hablando? Recordemos que la doctrina peruana ya ha establecido que ineficacia no es sinónimo de nulidad ni de invalidez. Puede haber un negocio jurídico perfectamente realizado con los elementos de validez como señala la norma, o elementos esenciales como lo señala la doctrina, pero no eficaz, porque puede estar sujeto a condición, y va a ser eficaz en tanto y en cuanto se cumpla la condición. Entonces consideramos, y el profesor Mario lo considera, y yo me adhiero a su posición, que el término resulta impreciso, que si debieron agregar algo, era que un contrato celebrado contra ley era nulo, porque se daría la apariencia que un contrato contra ley podría ser válido, pero eficaz. Entonces, por tal razón, compartiendo la posición del profesor Mario Castillo, consideramos que esa modificatoria no era trascendente y resultaba innecesaria. Otro artículo que me llamó poderosamente la atención y que lo conversábamos en el lobby apenas llegué, era el artículo 1355 del Código Civil, que habla y dice: la ley, por consideraciones de interés social, público y ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Esta comisión de reforma, seguramente con el mejor de los ánimos, se tomó mucho tiempo para entender que ese artículo debía ser modificado. ¿Y qué era lo que se modificaba? Era suprimir dos palabras. Era dar la palabra, suprimir el interés público y ético. Me pregunto yo, ¿era necesario realizar esto? ¿De una interpretación no podíamos colegir cuáles eran las limitaciones al contenido del contrato? Y finalmente, el artículo referido a la rescisión, que está contemplado en el 1370. Era muy pequeño, muy corto, muy conciso. ¿Por qué? Porque era desarrollado posteriormente con el artículo 1372, que decía los efectos y demás. El artículo 1300, versión original, señalaba: la rescisión deja sin efecto un contrato por causal existente al momento de celebrarlo. Esta comisión ha tenido a bien
mantener esta parte original, pero le agrega una situación más. Dice que la rescisión se declara judicial o arbitralmente. Eso estaba en el artículo 1372. O sea, ¿para qué incorporarlo acá? Lo novedoso sería que ahora puede ser declarada la rescisión de manera arbitral. Pero entiendo yo que si no lo señalaban, no podíamos entenderlo. Creo que los códigos deben ser interpretados y como ha venido siendo repetido cada instante, no necesitamos normas especialmente técnicas o con términos precisos para cada situación, porque correríamos el riesgo que podrían ser dejadas de lado o desfasadas ante un cambio de situación. Por eso la labor de la interpretación de los operadores jurídicos y en última instancia del operador judicial resulta sumamente importante. Otra modificación que se realizaría es traer los efectos de la rescisión del artículo 1372 e incorporarlos en el artículo 1370. Dicen, los efectos de la rescisión se retrotraen al momento mismo de la celebración. Yo también me pregunto, ¿era necesario incorporarlo aquí? De una interpretación sistemática del artículo 1370 y 72 no podíamos llegar a entenderlo. Ciertamente, por cuestiones de tiempo, no vamos a comentar más artículos, pero a manera de primicia, ¿no?, para las personas que van a leer la obra, el profesor Castillo no solamente se opone a los artículos del Código Civil, existen una serie de artículos que él los comparte y quizá van a ser abordados posteriormente en otros eventos. Bueno, he tratado de ser lo más conciso posible y cumplir escrupulosamente con el tiempo, que fue la consigna que se me dio al inicio. Muchísimas gracias nuevamente al profesor Mario por la oportunidad, porque como bien lo dijo Roger, él nos motiva. En realidad él es un maestro. Un maestro no solamente debe saber de derecho, un maestro tiene que ser una gran persona. Y precisamente esos atributos para las personas que conocemos muy de cerca los ostenta a cabalidad. Agradecemos al profesor Mario por todo. Muchísimas gracias. Una próxima oportunidad. Continuando con el programa, vamos dito al doctor Milo Ruiz, quien abordará y comentará el libro Tentaciones Académicas. Bienvenido. Señor doctor Mario Castillo Freire, director de la Biblioteca de Arbitraje, distinguidos profesores y amigos. Es un verdadero e impensado honor estar aquí frente a ustedes colaborando con la presentación del volumen 75 de la Biblioteca de Arbitraje, concretamente del libro Tentaciones Académicas 2. Si bien es cierto que Tentaciones Académicas debe su primera entrega ha marcado una especial trascendencia, esta segunda parte tiene, además de un aporte académico notable, un significado muy especial para todos los que estamos en este auditorio y para todos los que admiramos y queremos profundamente a Mario. Este libro representa su inquebrantable compromiso con el derecho, el cual no se ha visto doblegado ni siquiera en la situación más difícil y dolorosa que puede atravesar un ser humano: la amenaza injusta y arbitraria de su libertad personal e integridad física. Estoy seguro de que cualquiera de nosotros, en una situación similar, hubiese optado por cualquier otra actividad menos la de escribir a puño y letra más de 300 páginas sobre derecho. Solo nuestro querido Mario podía, en esas difíciles condiciones, ver en el derecho civil una forma de encontrar alivio y, cómo no, engrandecer su legado como maestro, en todo el sentido de la palabra, del derecho, y darnos así una tremenda lección de vida, de honestidad, de disciplina y de compromiso con su amado derecho civil. Mientras intentaba escribir algunas ideas para esta noche especial, recordé que curiosamente uno de los primeros libros que Mario me regaló cuando ingresé a la Universidad Católica a estudiar Derecho fue precisamente la primera entrega de Tentaciones Académicas. Yo estaba en Estudios Generales Letras y la verdad no entendía nada del libro. Pero para impresionarlo, con mis 17 años, le decía que me había parecido un libro muy preciso e interesante. Hoy, casi 15 años después, he comprobado la sabiduría que se plasmó en ese primer libro, el cual refleja una de las principales virtudes y características de cada una de las opiniones de Mario. Se mantienen vigentes por décadas y casi siempre nos adelanta con precisión quirúrgica qué es lo que va a pasar o cómo va a terminar aplicándose
determinada norma en el tiempo. Precisamente esto último lo he podido comprobar en estos últimos años que me toca desempeñarme como profesor universitario. Los alumnos de esta nueva y complicada generación piden leer al profesor Castillo Freire, porque él sí explica con absoluta simplicidad y entendimiento los diferentes temas del derecho civil. Muchos de esos textos que yo sugiero en mis clases han sido escritos hace más de 10 o 15 años y parecen haber sido producidos la semana anterior. Hace 3 semanas tuve la oportunidad de exponer en el Congreso Nacional de Derecho Civil y Arbitraje, invitado por mi querido amigo Marco Silva Santisteban, en el Colegio de Abogados de Lima, y le pedí un permiso especial para apartarme del tema asignado, que si no me equivoco era anulación del laudo, y poder explicar un poco en el auditorio del colegio cómo es que estaba siendo tratado el caso de Mario y con mucho respeto precisar algunos errores, varios errores, sobre los que la Fiscalía basaba su supuesto caso. Cuento esto porque me produce una alegría indescriptible poder hoy, apenas unos días después, estar frente a este distinguido auditorio conversando sobre la última producción académica del doctor Castillo Freire y sobre todo con el presente. Como dato, les dejo que este no ha sido el único gran trabajo que ha escrito Mario en estos 25 días. Estén listos porque la primera parte del 2020 viene con muchos buenos trabajos de calidad. El libro que se presenta hoy es una muestra más de la valentía y responsabilidad con la que Mario desempeña su labor de abogado y profesor universitario. A Mario no le tiembla el pulso cuando tiene que dar opiniones poco populares o cuando tiene que defender solo o casi solo desde una trinchera determinada posición que él considera justa. Ejemplos tenemos de sobra y esto solo nos grafica que el único compromiso de Mario es con el derecho y con la firmeza de sus ideas. En mi modesta opinión, una de las principales ideas que contiene este libro es la de llamar a todos los abogados a tratar de dejar la seductora idea de ser llamado creador, modificador, reformador o cualquiera de sus derivados de una norma tan importante como el Código Civil, para poner precisamente por encima de cualquier interés particular o de vanidad a algo mucho más importante, el mismísimo derecho civil. El libro que hoy nos presenta el profesor Castillo nos dice una verdad irrefutable. Un código es un conjunto de normas generales que ayudan a regular un mejor funcionamiento de las relaciones entre sujetos y no es una compilación de diversas teorías y enfoques jurídicos de diversos profesores para tener a todos contentos, pues de suceder esto último nos encontraríamos frente a un manual de derecho o una obra colectiva de derecho civil y no frente a normas con capacidad de ser aplicadas a casos reales. Como el propio nombre lo indica, resulta muy tentador comentar cada uno de los artículos que el profesor Castillo Freire ha analizado sobre el proyecto de reforma a la sección de contratos nominados, que es la que me ha sido encargada, pues realmente cada comentario plasmado en el libro que ustedes van a ver tiene un análisis que nos lleva a 20 o 25 años atrás. Como bien mencionó la doctora Laura Castro, esto empezó en los 90 y cada idea tiene un trabajo de más de 20 o 25 años. Teniendo en cuenta los límites de tiempo, que claramente no estoy respetando y les pido disculpas, nos centramos en algunos artículos, no sin dejar de recomendarle al lector la revisión exhaustiva de este trabajo. El primer artículo es el 1529, la definición de compraventa, y compartimos con el autor que resulta completamente inútil la modificación, pues el artículo 1529 vigente señala que por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. Es una definición muy buena que he tenido la oportunidad de conversar con profesores extranjeros, curiosamente en un congreso de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, y ellos más bien tienden a alabar nuestro sistema, alabar nuestra codificación, pero curiosamente nosotros nunca estamos conformes con lo que tenemos, sino tenemos una necesidad de buscar afuera tal vez y no valorar lo que nosotros producimos, y eso no necesariamente es correcto. Entonces la modificación propone que por la compraventa el vendedor transfiere o se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio en dinero. El autor señala que resulta obvio que si por la compraventa me obligo a transferir la propiedad de un bien, sería la obligación la que se ejecute, no el contrato, pues se trataría de un contrato carente de obligación de transferir la propiedad.
Creemos que resulta sumamente peligrosa esta modificación, en tanto podría entenderse que se está reviviendo la regulación de los contratos con efectos reales, para que convivan alternativamente con los contratos como fuente de las obligaciones. Sobre este particular, y también en la calidad de abogado litigante, creemos que la Corte Suprema ya ha zanjado esta discusión y que el sistema de contrato como fuente de las obligaciones es el que resulta sumamente útil, teniendo en cuenta la tradición y la forma en la que opera la transferencia de propiedad en nuestro sistema jurídico. La Corte Suprema, en una sentencia muy citada, señala que el sistema peruano, por la compraventa, no se transfiere la propiedad de la cosa objeto del contrato, sino que el vendedor se obliga a transferirla, pudiendo versar sobre bienes ajenos. Otra gran obra del profesor Castillo Freire. Por otro lado, estamos de acuerdo que la propuesta de no modificar el 1614 en lo que se refiere al artículo de suministro y el pacto de exclusividad. Hace algunos años quise escribir un tema sobre esto, el tema de preferencia, y el profesor Castillo me orientó. Por eso es que coincidimos con el hecho de que, más allá de la inutilidad de un pacto de preferencia sin exclusividad, el citado artículo que regula el pacto de preferencia sin necesaria exclusividad ya ha venido funcionando bien y depende de los contratantes, como es lógico en el derecho civil, y no de la fuerza de la ley para que estos pacten un pacto de preferencia con o sin exclusividad. Así creemos que, por ejemplo, podría ser más interesante debatir sobre la aplicación práctica del derecho de preferencia en la realidad, pues esto genera muchos problemas a los jueces y árbitros, porque no existe una regulación o una opinión uniforme sobre respecto a cuáles de las comunicaciones que haga el sujeto pasivo del derecho de preferencia será la que tendrá que tener en cuenta la otra parte, porque de lo contrario surge la peligrosa posibilidad de que el derecho de preferencia se convierta en un sistema de pujas sucesivas e infinitas ofertas sin saber cuándo realmente vamos a aplicar este derecho de preferencia. Finalmente, me parece interesante citar el artículo 1623, que es el artículo que pone tope a las donaciones de bienes muebles, las cuales libera de formalidad y permite hacerlo la norma actual siempre y cuando no excede el 25% de una UIT, y la modificación propone que se eleve el valor a una UIT. Estamos de acuerdo con el autor cuando señala que si es que lo que se quería era controlar el monto de la donación del valor del bien mueble, se hubiese elevado la cantidad de UITs, pues entre 1.000 y 4.000 soles al valor de la UIT actual no hay mucha diferencia. Y esta modificación en la realidad resulta poco práctica, pues pongamos el ejemplo del esposo que le regala a la esposa una joya de más de 5.000 soles, 4.000 soles, 3.000 soles. Todos estos, para la norma actual, serían contratos nulos, y difícilmente el que recibe un regalo valorizado por más de, según la norma actual, 1.100 soles, va a ir a reclamar la nulidad del contrato, ¿no? O la esposa va a llevar al esposo a la notaría a formalizar el contrato para evitar que luego esta donación no sea revocada o inoficiosa. Y acá cortamos la tentación, como dice el nombre, de continuar, pues creo que ya hemos excedido el tiempo otorgado. Quiero pedirles disculpas porque es la primera vez que en las exposiciones que hago leo, pero porque Mario me enseñó a no leer desde muy chico en las exposiciones, pero hoy en un día con las emociones tan a flor de piel no me podía arriesgar a no leer. Marco contaba hace un momento, los que lo conocemos, y voy a contar una infidencia, el hijo de Marco tiene 12 años, y para la fiesta de 28 de julio, tal vez, creo que era el colegio, le dijeron, ven disfrazado de un peruano representativo. El hijo de Marco le pidió disfrazarse del profesor Castillo Freire. Eso marca lo que representa Marco. Finalmente, no quiero dejar de decirle a Mario
muchas gracias por ser mi segundo padre, por tantas oportunidades y por ser mi maestro en el derecho y en la vida. Gracias. Muchas gracias, Milo, por tus buenas palabras. Y continuando ya para culminar el segundo panel, invito al doctor Emilio Valareso Reyes, quien abordará el tema de responsabilidad extracontractual. Doctor Emilio, bienvenido. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor Mario Castillo Freire, de la doctora Laura, de compartir con ustedes esta noche algunas reflexiones sobre un tema bastante polémico, actual, como es el tema de la responsabilidad civil. Quiero comenzar expresando que sobre este tema se han vertido innumerables posiciones académicas, doctrinarias y jurisprudenciales, por lo que el aporte de su debate efectivamente en este tipo de obras resalta efectivamente la reflexión que se pueda dar en torno a ellas, no solo desde el punto de vista académico, que hoy nos reúne, sino desde el punto de vista que tiene efectivamente la realidad para poder aplicar. Bien es sabido que un código civil no solo debe ser de conocimiento y aplicación de los abogados, sino efectivamente de todo ciudadano que forma parte de una sociedad. También quiero agradecer esta oportunidad de poder hacer rememoranzas de por qué me volví civilista, y me tomará solo 30 segundos. La amistad que me une al doctor Mario Castillo no se forjó acá en el Perú, sino fue en Argentina, allá por el año 2005, donde efectivamente, siendo alumno del último año, en esa época en la Universidad San Martín de Porres, de donde provengo, eran los ciclos anuales. Y en aquella época tuve la oportunidad de ir a un congreso de Derecho Privado Iberoamericano en honor de dos maestros que ahora ya no se encuentran físicamente con nosotros, pero que están presentes en cada una de las obras del doctor Mario y de las obras de Derecho Civil que han sido recepcionadas aquí en nuestro país, como era el maestro Félix Trigo Represas y el maestro Luis Moisés Espadas, ¿no? Por ahí me decían, estaba en la duda, ¿no? ¿A qué rama del derecho ir? Creo que en esa oportunidad conocer al maestro Mario Castillo, conocer a esos grandes maestros del derecho civil argentino, hizo que tomara esa decisión muchas veces difícil que tenemos en nuestra vida académica de decidir cuál es la especialización, ¿no? Y creo que ya el tiempo, 15 años después, no me equivoqué. El derecho civil continúa siendo el derecho abanderado, el derecho madre, a partir del cual efectivamente, con el respeto de las opiniones de otras personas, que guía efectivamente la plasmación de esta rama jurídica en la realidad. Entrando al tema que nos concita, no voy a hacer un análisis de cada uno de los artículos que efectivamente del 1969 al 1988 toca el tema de la responsabilidad civil extracontractual, pero sí mencionaré algunos temas efectivamente transversales. Y el primero de ellos es cuando comienza en 1969, es la reincidencia del aspecto subjetivo en torno a la responsabilidad civil, pero sobre todo un cambio que es comentado en la obra es la desaparición y el descarte del dolo. Por ahí hay posiciones que están a favor, que están en contra, pero efectivamente es un primer tema que en contacto con esta temática nos debe llevar a la reflexión. Otro punto, lo que podemos destacar en el desarrollo de la obra, mientras que se va analizando cada una de ellas, es que efectivamente se interponen reflexiones, por ejemplo, sobre determinadas instituciones como son los medios idóneos de prevención, ¿no? Situación que efectivamente debe incorporarse de manera pausada una adecuada conceptualización y recepción por el medio jurídico nacional. Otro punto, otra palabra que encierra efectivamente una reflexión sumamente interesante, es la que radica en el artículo 1972 y que causó en mí efectivamente bastante curiosidad académica y jurídica. ¿Y qué significa eso? Lo que es la palabra el ultrarriesgo, situación que anteriormente no existía y que efectivamente amerita sobre todo profundizar la teoría del riesgo que se estudia efectivamente en el ámbito de las obligaciones, pero que efectivamente también tiene incidencia en esta parte del código. Ahí vamos a hacer un salto efectivamente hacia el artículo 1975, y como lo han mencionado en el uso de la palabra, los profesores que han estado aquí con nosotros compartiendo algunas reflexiones, trastoca de manera transversal el tema de las personas con discapacidad. El tema de la capacidad civil, nuevamente, vemos aquí el reflejo que se ve mencionado en diferentes aspectos que no deben dejarse efectivamente de lado de manera puntual. Por un lado, lo que yo quiero dar a acotación es lo siguiente: algunos artículos en el tema de la reforma fueron totalmente modificados y descartados
Y luego, con la dación del 1384 y la propuesta como tal, surgió una serie de contradicciones, ¿no?, con respecto a su utilidad o no, pero que eso no ha quitado que efectivamente sean materia de reflexión en la obra que hoy estamos analizando. Por otro lado, lo que también quisiera destacar de manera adecuada es el tema de lo que es la redacción y el uso de la excesiva dogmática. Y eso de repente puede ser un tema de pecado, si utilizamos ese término, con respecto a que las diferentes familias del derecho o la influencia de determinadas doctrinas puedan guiar nuestras reflexiones de manera adecuada, que traiga consigo un ciego apasionamiento a decir, si proviene de tal país, de repente eso es cierto, si proviene de tal vez no. Y eso debemos de buscar un descarte con respecto a la imparcialidad, pero sobre todo a la utilidad que tienen estas normas con respecto a esta rama tan importante, es el derecho civil, y de manera puntual en los últimos años a la responsabilidad civil extracontractual. La última parte, que trae consigo el análisis de los artículos 1983 en adelante, va a tocar algunos temas que efectivamente quiero reflexionar con ustedes. Lo que es el tema de la aparición del Código del Consumidor, que efectivamente ha traído consigo que se descarte y que se le dé una nueva dimensión a diferentes temas. Otro punto que también es sumamente de reflexión es el cambio de la teoría de la causalidad adecuada por el relación de causalidad. Ese es un tema que efectivamente, más allá de los términos, hace un enfoque totalmente distinto de lo que actualmente nosotros venimos manejando en esta área temática. Y por último, con respecto a lo que es el tema del rol de la responsabilidad del asegurador, ¿no? Y esto vamos a entrar ya a otro ámbito conexo con el ámbito del derecho civil, como es el contrato de seguro, pero que efectivamente trae consigo en la propuesta que hace el doctor Mario de agregar un artículo que es el 1988A, donde efectivamente hablan de la aplicación con respecto a la responsabilidad extracontractual de las normas de inejecución de obligaciones. De esta manera, respetando el tiempo y de manera muy puntual, lo que traigo a acotación es que, como lo señala en el libro, y que efectivamente es sumamente interesante en la parte que me ha tocado reflexionar, que es responsabilidad civil extracontractual, no está dicha la última palabra. Segundo, que a medida que uno se sumerge en este tipo de temas, debemos de ver sobre todo la utilidad y la aplicación correcta de las determinadas instituciones, sin llevarnos por apasionamientos, que muchas veces hacen, y como lo han citado aquí colegas de manera anterior, tratan de convertir el Código Civil en un libro de derecho, un libro donde efectivamente la doctrina, la dogmática, puede traer consigo que no cumpla la finalidad para la cual fue creado. Entonces, por ende, lo que se debe buscar es que esta herramienta, ¿no?, ya cumpliendo efectivamente más de un cuarto de siglo de presente, traiga consigo de que la estabilidad como la confiabilidad de la sociedad se vea reflejada plenamente en el conjunto de normas vigentes que están como tal. El resultado de esta modificación, en algunos casos innecesaria, en algunos casos únicamente por temas de redacción, que han sido señaladas por el autor y que efectivamente traen consigo un problema que es de manera cotidiana reflejado en la aplicación del derecho. No es buen abogado el que repite o el que memoriza, sino el que interpreta. Y es ahí efectivamente donde se ve que un cuerpo normativo tan importante como el Código Civil no debe de cerrarse únicamente a vertientes dogmáticas o doctrinarias, sino que debe de valorar al principal componente, que es el abogado, el hombre del derecho, que en la interpretación se vea plasmada su utilidad y su vigencia de manera presente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de todos los profesores, los invitamos a que nos acompañen porque viene lo mejor de la noche, y para cerrar con broche de oro, invito al doctor Mario Castillo Freire, quien es el director de la Biblioteca de Arbitraje, a quien dé las palabras de clausura. Doctor Mario, lo recibimos con un fuerte aplauso. Queridos amigos, como ustedes saben, hace algunas semanas viví una etapa muy particular e inesperada. En ese sentido, quiero comenzar mis palabras agradeciendo a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron a que hoy pueda estar con ustedes.
En primer lugar, a mi amada esposa y a mi queridísimo hijo, por esta lucha constante y cotidiana contra la adversidad. En estos 25 años y medio que Laura y yo llevamos juntos, he reafirmado cada día la convicción de que el casarme con ella fue la mejor decisión que tomé en la vida. Laurita y Mario Eduardo tuvieron de permanentes aliados a mi sobrino Milo Ruiz González, a quien él lo sabe y lo ha dicho, quiero como si fuera mi hijo, y a José Aguado López, quienes pensaban y luchaban 48 horas al día para solucionar mi situación con sacrificio personal y magnífica visión de abogados. Igualmente quiero agradecer a mi padre, a quien he causado muchas preocupaciones, no encontrándose bien de salud, pero felizmente está aquí conmigo y ya totalmente restablecido. Para un abogado y ex juez como él, debe ser doblemente complicado el que alguien tan cercano como un hijo se encuentre en una situación tan difícil. Así también agradezco muchísimo a mi queridísimo hermano e ilustre maestro, don César Nakazaki Servigón, al igual que a su gran equipo integrado por Exxon Micherres, Renzo Miranda, Milagros Yupanqui y Gladys Vallejo, por el cariño, la dedicación, el esfuerzo y la brillantez puestos en mi defensa. De igual manera, quiero agradecer a todas las personas de mi estudio, en especial a Maciel Silva Santisteban, cuya devoción, infinito cariño y tenaz compromiso por mi causa derribaron el concepto de lo físicamente imposible y de aquello que un ser humano puede hacer en favor de otro. En los 8 años que trabajamos juntos, muchas veces he sentido que yo era el alumno y ella la maestra, y no solo en derecho, sino en criterio, visión y agudeza. Y de mi estudio también quiero agradecer a mi hermano del alma, don Gustavo Sánchez Huarcaya, quien incluso puso en peligro su salud en favor de mi vida, y a Verónica Rosas Verastaín por su plena solidaridad y maravillosa inteligencia, quien por azar de esas circunstancias me tuvo que reemplazar en un arbitraje en Washington, y estoy seguro de que el cliente se benefició enormemente con el cambio. Por supuesto que agradezco a Dios que todo lo puede y a quienes intercedieron orando a mi favor. Gracias asimismo a Gina Vargas por esa fe inquebrantable en mí y por esa incondicionalidad que es recíproca. Agradezco mucho también a todos mis familiares, alumnos, clientes, amigos y a las instituciones que me apoyaron incondicionalmente. Quiero mencionar en especial a mi suegra, la señora Laura Zapata, a Rocío Limas, Manuel de la Flor, Nancy Laos, Javier Aguilar, Eduardo del Águila, Javier Cabero, Osvaldo Junskov, Raúl Castro Estañaro, Juan Francisco Berquemero Laechea, Fernando Vidal Ramírez, Lorenzo Solesi y Bárcena, al alcalde de Lima, Jorge Muñoz Huetz, a Mariela González, Sarita Vilches, Daniel Bacialupo, Sandro Herrera, Juan José Blosier, José Torres Bedregal, Jorge Morante, a mis sobrinas María Claudia y María Pía Castro Guillén, y a quienes han tenido la gentileza de presentar esta noche la obra, quienes también me apoyaron decididamente. Me refiero obviamente a Mario Solís Córdoba, Víctor Madridorna, Roger Vidal Ramos, Marco Silva Santisteban, Jorge Abel Ruiz Bautista y Emilio Barareso Reyes. Este libro fue escrito en el exilio y él me hizo recorrer nuevamente el derecho civil a propósito del anteproyecto de reforma publicado a mediados del presente año. Esas semanas de soledad me sirvieron pues para reafirmar mi vocación por el derecho y en ellas me dediqué a escribir mucho. El libro que hoy se presenta es uno de los que redacté esos días, además de varios artículos que publicaré durante las próximas semanas. En verdad, casi todos ellos son de derecho civil, ya que volver a esta área del derecho me sirvió de indispensable oxígeno para poder seguir adelante. No voy a pronunciarme ahora sobre el anteproyecto, pues lo hago en la obra que saldrá editada en las próximas semanas. Acá tengo el anillado porque no está publicada, no está impresa todavía, pero las próximas semanas va a estar impresa la obra, y que ya está en trabajo de imprenta, a la par que será publicada en los siguientes días. El día lunes la pienso colgar en la web de mi estudio.
Sin embargo, no quería dejar pasar esta oportunidad para compartir el momento con ustedes y agradecerles profundamente por esta solidaridad, por esta confianza y por esta amistad cuyas magnitudes e intensidades han rebasado cualquier previsión. Los quiero mucho y deseo darles un gran abrazo, tanto a quienes me acompañan físicamente esta noche, como a todos aquellos que en estos momentos están siguiendo la presentación de la obra por las redes sociales. Mi compromiso con el derecho y con ustedes es y será permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario, y saliendo un poco del protocolo y antes del brindis, quisiera permitir brindarle unas palabras a un maestro y para mí una fuente de inspiración. Cuando yo conocí al doctor Mario Castillo hace ya unos 5 años, recuerdo que fue en una entrevista de derecho y hablamos para ese entonces sobre obligaciones. Luego vendrían eventos cada mes sobre arbitraje y este año no hemos parado. Comentábamos con el doctor los planes del 2019 en enero y él me decía con mucha firmeza: vamos a hacer un evento por mes, y lo hicimos. Y este mes fue especial porque esta es la herencia que el doctor Mario Castillo nos regala: la fortaleza, la perseverancia para afrontar la vida misma cuando más nos golpea, aquella que nos pone retos y nos pone en momentos donde dudamos de nuestra fe. Pero creo que estas son historias que merecen ser contadas y son una gran fortaleza para los jóvenes, generaciones que lo siguen de cerca. Este peldaño, doctor Mario, no lo subió solo. Estuvo el doctor Nakazaki, quien con vehemencia y con pasión lo defendió en audiencia. Pero también estuvimos los que estuvimos desde la otra trinchera, quien seguíamos las audiencias de cerca y comentábamos y lo defendíamos con esa misma pasión que el doctor Nakazaki lo ha demostrado. El camino sigue siendo y va a ser duro seguramente, pero le queremos decir, doctor Mario, que no está solo. Está su esposa, sus hijos y sus amigos, quien solamente queremos decirle: gracias, querido maestro. Muchas gracias. Y bienvenido al barrio y al mundo jurídico, doctor. Los invitamos a un brindis y con el doctor Mario Castillo. Gracias por su asistencia. Gracias por todo. Lo sé. Claro que sí. Gracias. Aplauso por Rosario. Página tras página. Perdón. Gracias.
con él, es una conversa pendiente. El sobrino. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. Solo tú haces un libro. Yo sé tu apoyo. Limita linda. Muchas gracias, Pablo. ¿Cómo? No voy a perder. No, yo sé, he resucitado. Siempre pendiente. Lo sé. Gracias por venir. Yo lo sé, yo con ustedes siempre. Yo soy profesional igual que ustedes. Gracias. Han sido muy generosos conmigo. Yo estoy muy agradecido por todo. Deseándote todos los éxitos, que continúen los éxitos. No, solo Joana, tú sabes que está por allá. Sí, yo sé que bueno que está por allá. Papi. Sí. Cuando quieras. Sí, así. ¿Por qué no? Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Ya, ahora. Hermanita linda. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno. Sí, pero bueno, es un episodio muy difícil. Acá estamos para hablar con ella. Cuidado que te están filmando.